Buenos días, soy Michel, fundador de Ailter Educación. Bienvenidos a nuestro taller de creación de agentes IA básicos. Un gusto tenerlos acá. Y bueno, empecemos pues. Después de haberles dado las noticias de la semana, muy interesantes, muy orgulloso de las noticias, de escuchar noticias acá en nuestro país, Colombia. Y cómo están integrando la IA en comunidades y en regiones apartadas de la ciudad. Eso me parece genial, súper conmovedor. En lo particular me pareció muy interesante. Y bueno, pues el concepto de agente, ya lo veíamos también con la noticia del modo agente de OpenAI. Es un concepto que a mí me parece no solo fundamental, sino que muy importante para entender y para aplicar la IA en todos los aspectos que nosotros querramos. Y pues para ello debemos entender estos conceptos básicos que son necesarios para poder sacarle un uso adecuado a la IA y también para entender qué hay detrás, para entender sus avances, para entender cómo la IA puede ayudarnos en nuestra vida. Entonces, justamente iniciemos explicando eh, qué son todos estos conceptos. Pues bueno, pues la IA puede llegar a ser un concepto bastante vacuo y superfluo, carente de sentido en la vida cotidiana. El objetivo de este curso es enseñar qué es la IA, sus usos en el ámbito laboral, profesional o estudiantil y más allá, y cómo está haciendo la revolución tecnológica de este siglo en muchos ámbitos, en especial el educativo. Y acá desde ITER Educación lo tenemos clarísimo. No solamente hay que aprender o hay que educarnos en la tecnología, con la IA, por supuesto, sino que también con el uso de esta herramienta podemos educarnos en lo que querramos de manera autodidacta. Entonces, es una revolución con un potencial enorme en la educación y la cual cambiará también la productividad del mundo radicalmente. Ya lo vemos, como les digo en las noticias, como las empresas integran muchísimas herramientas con IA y cómo estas herramientas las hacen más competitivas ante otras empresas que no están usando estas herramientas. Pues bueno, les pregunto a ustedes qué experiencias tienen con la IA, que las han usado, ChatGPT en su aplicación, qué tipo de consultas, de preguntas les han hecho, cómo ha sido esas interacciones con la IA, qué resultados, qué productos se han llevado, qué piensan, qué esperan que la IA o cómo esperan que la IA les pueda ayudar. Entonces, bueno, pues comencemos. Si no la han usado antes, o si sí, pues ingresen en la web, en la más reconocida de todas, en ChatGPT, y pregúntenle qué es la IA, qué modelos de IA hay disponibles al público y cuál es su web oficial para poder acceder a cada uno de ellos. Porque si bien ChatGPT es la más popular en estos momentos, no es la única y hay muchas otras herramientas igualmente potentes que también pueden sernos de mucha utilidad. Ya las vemos acá, les presento 7, hay más, pero pues las más importantes también, con su enlace para que puedan probarlas, para que no se queden únicamente con ChatGPT, para que vean las capacidades, las funciones que también tienen las otras herramientas, las comparen, vean los resultados entre una y otra, para qué tipo de tareas yo puedo usar una u otra, ¿no? Yo, en lo personal, uso muchísimo Gemini, ChatGPT, por supuesto, Claude, también una de las mejores para generar código. Entonces ya tengo cierta experiencia y ya sé cada una en qué tipo de tareas me son útiles. Entonces la idea es que ustedes mismos prueben cada uno de estos modelos de IA y digan, ok, qué genial, esta herramienta, este modelo de IA me parece muy bueno en este tipo de consultas, para estas tareas, ofrece una interfaz que es muy buena para hacer este tipo de tareas. Entonces, qué bueno que ustedes mismos puedan explorar
todas estas herramientas y todos estos modelos de IA. Consultar y hacerle preguntas. Ya hoy en día las IAs o estos modelos de IA, estos LLM, están siendo usados prácticamente como un motor de búsqueda, como lo ha sido Google. De hecho, estadísticamente, el uso de este tipo de herramientas para hacer lo que antes hacían desde un explorador web, googleando, ¿no? El famoso término de googlear, ha pasado ya a estas herramientas, porque obviamente nos presentan la información de una manera muchísimo más concisa, no lo explican, si no entendemos algo podemos interactuar y preguntarle a la IA y ella no lo va a explicar, cosa que un motor de búsqueda pues no hace, ¿no? Entonces, sin duda, ahí hay una ventaja enorme y justamente, pues, la idea es que en esas interacciones nosotros ganemos experiencia y conozcamos más este tipo de herramientas y le saquemos todo el provecho que nos puedan ofrecer. Este es un pequeño ejemplo de las consultas y las preguntas que nosotros le podemos hacer a los LLM de sus capacidades. Colectar información, resumirla, presentarla de una manera concisa y entendible en cualquier idioma para nuestro fácil entendimiento. Hace 30 años hubiéramos tenido que ir a una biblioteca, buscar libros, leer durante horas enteras para obtener conocimientos más o menos decentes acerca de algún tema. Hoy en día tenemos bibliotecas enteras al alcance de un clic y desde nuestros bolsillos, desde nuestros teléfonos celulares. Así que hay que ser conscientes de que tenemos un gran potencial en nuestros bolsillos, en nuestros teléfonos, en nuestros dispositivos móviles y que la mayoría de veces no se los sacamos, ¿no? Los usamos simplemente para entrar a redes sociales, que ok, qué genial, no tengo nada en contra de esto, ¿no? Pero que no sea el único uso que le demos, ¿no? Que también lo usemos para educarnos, para aprender más, para poner nuestra curiosidad y aprender de todos los temas que nosotros queramos saber. Y sin duda la IA tiene su potencial, no me canso de decirlo, para que nos eduquemos de manera autónoma. Entonces, qué genial poder usar todas estas herramientas para educarnos, para todos los días aprender algo nuevo. Bueno, vamos a las definiciones. ¿Qué es un LLM? Es un modelo de lenguaje grande, o Large Language Model. Es la manera técnica de referirse a una IA. Un LLM es un modelo de lenguaje de aprendizaje profundo que consta de una red neuronal con muchos parámetros, normalmente miles de millones, entrenados bajo un contexto cuyo propósito está enfocado en un determinado ámbito. Entender el lenguaje natural, identificar objetos en el mundo real o virtual, análisis de sentimientos, razonamiento matemático, entre muchos otros más. Ya hoy en día vemos cada vez más aplicaciones de la IA en diversos contextos, así que este es un término que hay que tener muy claro. ¿Y qué es la IA? Bueno, si les preguntaron a ChatGPT, si le hicieron esta pregunta, pues ya lo sabrán. Y se lo digo, la inteligencia artificial es un campo de la informática que pretende simular la inteligencia y capacidades humanas mediante el uso de la tecnología con el uso de resolver problemas. Esta es una definición light. La definición más profunda diría que la IA es la capacidad de resolución de problemas de manera óptima con los recursos de los que se dispone, aplicando esto sobre una máquina cuyo funcionamiento se basa en el sistema binario. Hay quienes creen que la inteligencia humana jamás será simulada por una máquina. Bueno, ya estamos viendo que efectivamente está siendo simulada. Antes había mucho escepticismo al respecto, pero hoy en día nos ha demostrado de sobra que simula la inteligencia humana y con creces. Bueno, veamos entonces los tipos de IA que existen y al conocer esto nos podemos plantear muy bien en dónde está la IA en estos momentos,
qué tan avanzada está y hacia dónde pretende ir. Después de un largo camino de décadas de evolución informática, se ha llegado a un momento cúspide en el que la tecnología es tanto imprescindible como necesaria para la vida humana. El acceso universal al Internet ha promovido la creación de plataformas con las que antes ni hubiéramos soñado y de capacidades tecnológicas que a duras penas hace unos años eran consideradas pura ciencia ficción. Conceptos como el Machine Learning, Big Data, servicios en la nube, cloud o IoT, el Internet de las Cosas, son realmente revolucionarios si lo pensamos por un momento. Sin embargo, el gran hito, el gran avance histórico salido de la ciencia ficción, conceptualizado ya hace casi un siglo por Alan Turing, y es y será indiscutiblemente por el resto de la historia de la humanidad la inteligencia artificial. ¿Sabes quién fue Alan Turing y cuáles fueron sus aportes a la humanidad? ¿Habías escuchado este nombre antes? ¿Alguna vez habías escuchado estos términos? El Machine Learning, el Big Data, el IoT. ¿Sabes a qué se refieren esos términos? Bueno, si no sabes, puedes preguntarle a la IA y te dará una muy buena idea respecto a la importancia de todos estos términos y obviamente respecto a quién fue Alan Turing, considerado ya hoy en día como uno de los padres de la informática y en especial de la inteligencia artificial. La base de la IA actual parte de los siguientes tipos de IA: la IA analítica, la IA cognitiva, la IA robótica o de control o la IA interactiva o conversacional. La IA analítica analiza una gran cantidad de información de Big Data, justamente pues aquí vemos la importancia de este término, y se puede usar o se ha usado en la personalización de anuncios, optimización de campañas, sistemas de recomendación de todo tipo de contenido o modelos financieros predictivos. Las redes sociales y el auge de las redes sociales trajeron con sí el auge de la Big Data. Nunca antes en la humanidad compañías privadas habían gestionado flujos de información tan grandes, ¿no? Por ejemplo, Facebook fue una de las primeras compañías en tener miles de millones de usuarios y la necesidad de gestionar toda esta gran cantidad de información, pues hizo que el Big Data fuera de vital importancia y gracias a estas herramientas, a la evolución de estas herramientas, es que hoy en día tenemos la inteligencia artificial tal como la conocemos. Pues ya se han dando cuenta la importancia de todos estos términos y el desarrollo y la evolución que hubo, que fueron necesarios para nosotros hoy en día tener la IA como la conocemos y tan evolucionada que ya está. La IA cognitiva imita la capacidad de los seres vivos de aprendizaje y procesamiento de información, la conducción automática mediante el análisis de imágenes usando Machine Learning, el aprendizaje de máquina. En esencia un algoritmo que se usa en la IA pues, para poder tener un aprendizaje. Modelos de detección de enfermedades como el cáncer, en química y biología, modelos generativos de nuevas moléculas o sistemas financieros de detección de fraude. Básicamente imita esa cognición del ser humano, ¿no? Entonces, ya vemos como muchas de estas inteligencias artificiales, como el mismo ChatGPT o muchas otras, finalmente lo que tienen es esa imitación de nuestras capacidades cognitivas. Lo vemos al interactuar con ellos, ¿no? Como no solamente entiende nuestro lenguaje natural, sino que entiende el contexto humano, lo cual es muy importante y ha tenido enormes aplicaciones hoy en día en nuestras vidas. La IA robótica imita las capacidades motrices de los seres vivos: automatización industrial, robots ensambladores, soldadores, grúas, domótica, o el Internet de las cosas, en lo que se desarrolló la domótica más tarde. Cabe destacar que hace años los robots superan con creces las capacidades motrices humanas, desempeñando una única función. Sin embargo, ya los robots humanoides a duras penas están igualando las capacidades humanas.
Lo veíamos justamente ahorita más temprano en las noticias. Robots humanoides que están siendo integrados en tiendas minoristas. Entonces ya vemos cómo también hay robots domésticos y cómo este tipo de robots humanoides integrando las capacidades cognitivas, no solo las motrices, integran ya muchas más funcionalidades y como veremos, lo que para antes nosotros era ciencia ficción, robots humanoides, ya son totalmente viables en el presente. Si bien no son comunes, aún están en desarrollo, en fin, pero eh, ya están disponibles para el público, obviamente para aquellos que tengan la capacidad financiera de adquirirlos, pero ya existen y son totalmente funcionales en el desempeño de sus labores. ¿Alguna vez has visto este tipo de robots humanoides? ¿Qué empresas están desarrollándolos en este momento? Por mencionar alguna, en Boston Dynamics, que ya ha desarrollado robots no solo humanoides, sino también de otro tipo, que tienen unas capacidades impresionantes. Entonces es genial ver videos de estos robots en funcionamiento. Y de verdad algo que puede dar susto y que hace que nosotros como humanos pues estemos ahí al margen de estos desarrollos. Y por último tenemos la IA interactiva, imita la capacidad de comunicación del ser humano, chatbots que suelen ser usados en servicios de atención al cliente para optimizar procesos y reducir la labor humana, software de reconocimiento de voz, música, software de conversión de texto a voz, o incluso ¿no? Estas mismas herramientas como ChatGPT que ya incluyen un modo en el que podemos hablar voz a voz, interactuar con ellas. Igualmente, preguntarle todo lo que queramos, hablar, conversar. Ya vemos entonces cómo estas aplicaciones están ya totalmente integradas y son muy buenas al punto en que ya cuesta diferenciar la voz, una voz o bueno, una persona de un modelo de ella, obviamente si no la tenemos de frente, ¿no? Entonces, de verdad que ya estamos en un momento cúspide en el que este tipo de herramientas pues simplemente no pueden desarrollar, o bueno, sí pueden desarrollarse mucho más, pero han llegado a un momento en el que cuesta muchísimo, si es que es imposible diferenciarlas de las capacidades humanas. Pues ya nos vamos dando cuenta de las capacidades que tienen estos modelos de IA y estos LLM. Los anteriores son una especie de prefacio para las IAs actuales, como mencionaba antes. Ahora sí veamos una clasificación más aterrizada y detallada de los tipos de IA. Pues en primera instancia tenemos la IA débil o estrecha, también conocida por sus siglas en inglés como ANI, Artificial Narrow Intelligence. Es una IA especializada en una sola tarea o conjunto de tareas. Depende de programación y supervisión humanas. Luego tenemos la IA fuerte o general, la AGI, otro término que veremos muchísimo de ahora en adelante. El propósito de estas grandes empresas, OpenAI, dueña de ChatGPT, Claude, bueno, Anthropic con Claude, Meta, bueno, todas las empresas en estos momentos apuntan hacia allá, hacia desarrollar un modelo que cumpla por completo esta allí. Es decir, ¿no? Ya veremos qué capacidades pretenden integrar. Entonces, tiene la capacidad de comprender y aprender cualquier tarea intelectual que un humano pueda realizar, aprendizaje y razonamientos generalizados, adaptabilidad a nuevos entornos, autonomía limitada, a diferencia de la anterior, de la estrecha, requiere menos intervención humana y tiene ya una autonomía mayor. Sin embargo, sigue siendo una autonomía limitada, dependiendo del contexto o el ámbito donde desempeñe sus funciones. Dentro de la IA general, dentro de la AI, se puede hacer la siguiente clasificación. Tenemos 5 niveles, empezando por el nivel conversacional. Tiene la capacidad de imitar la comunicación humana en lenguaje natural, sin importar el idioma. La interactiva ya está
ya estaba a este nivel. Aún no lograban buenos resultados con el test de Turing, pero el día de hoy ya llegan al 75%. Entonces, si le preguntaron a la IA quién fue Turing, uno de sus aportes fue desarrollar el test de Turing. Este test lo que pretendía era eh, ver la capacidad de diferenciar una inteligencia humana, es decir, otro humano, de una inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir que las IAs de hoy llegan al 75%? Bueno, que de 75 de cada 100 humanos no son capaces de diferenciar si están interactuando con otro humano o con una máquina. Entonces, a ese grado hemos llegado ya en este tipo de IA. En el nivel 2 tenemos el razonamiento. Vemos desde hace un par de meses ya como los modelos de IA están involucrando, si bien antes pues ya existía, ahorita se ha vuelto mucho más importante, ya lo mencionan mucho más importante, entre los distintos modelos de IA, la capacidad de razonamiento mayor, ¿no? Los tiempos de razonamiento que tienen, los distintos modelos que suelen diferenciarse entre aquellos que tienen más razonamiento, más capacidad de razonamiento, pero son más lentos y costosos a los otros que no tienen tanto razonamiento, pero son más rápidos, más eficaces y disminuyen los costes que relacionados. Entonces, tiene la capacidad de razonar y resolver problemas en diversos contextos como lo haría un ser humano promedio. La IA cognitiva lograba este nivel en un ámbito específico, más no en múltiples ámbitos al mismo tiempo, cosa que ya está sucediendo. Estos modelos de IA son capaces de no solamente ejercer funciones en diversos ámbitos, sino que son capaces de resolver problemas en distintas ramas de la ciencia, lo cual es realmente impresionante si lo pensamos por un momento. Entonces, de hecho, se decía que, por ejemplo, ChatGPT en su versión 1.0 y 2.0, pues era comparable a la cognición de un niño, ¿no? Eh, Formaba frases, pero muchas veces pues eran palabras que no tenían sentido, no las formaba del todo bien. Ya luego este modelo fue evolucionando a su versión 3.0 y ya en este punto, pues el manejo del lenguaje natural, del lenguaje humano, pues era completamente formal, era completamente óptimo. Se le comparaba ya a un adolescente, ¿sí? Y ya en su versión 4.0 se dice que pues tiene las capacidades cognitivas de alguien con estudios profesionales y sin duda yo que la he probado pues he visto que efectivamente son muy buenas capacidades en diversos ámbitos de la ciencia, del conocimiento. Y bueno, se cree que con la llegada de su versión 5.0, que pues han estado dando así de a pocos, que está la 4.1, la 4.5, bueno, en fin, temas para las noticias que veremos en los siguientes meses. Se cree que ya la 5.0 pues tendrá las capacidades cognitivas de un senior de cualquier área del conocimiento, ¿no? De una persona con mucha experiencia en su área, a este grado tal ya tendrá las capacidades intelectuales, los modelos de IA. Y ChatGPT no es la única, hay otros detrás que también están siendo mucho más capaces incluso que el mismo ChatGPT. Lo vimos hace, la semana pasada con el lanzamiento de Grok 4, que pues de acuerdo a los tests que le hicieron, ya veremos más adelante, pero de acuerdo a los tests, al HLE, que más adelante mencionaremos, cómo estaba superando ya el mismo chat GPT. Entonces, bueno, esta es una carrera que se está dando, que seguiremos viendo constantemente cada semana, cada mes, como un modelo se va superando a otro, a sí mismo, y como cada vez son más inteligentes. Entonces, ahí ya estamos viendo estos avances que no solamente van a un ritmo increíble, sino que son impresionantes.
En el nivel 3 tenemos el nivel agéntico, los agentes, y es esta la razón por la que considero tan importante el concepto de agentes. Tiene la capacidad de actuar autónomamente con base en un rol o roles y actuando en nombre del usuario. Las IAs actuales tienen esta capacidad siempre y cuando se hayan configurado previamente. El término de agente cada vez es más frecuente, cada vez lo vemos más en muchos ámbitos y sin duda los agentes, la creación de agentes, como lo es este curso, para nosotros mismos, para una empresa, para un proyecto, marca la diferencia en la competitividad personal o empresarial, ¿no? El uso de agentes, que son básicamente personas dedicadas o con un rol específico, hace que nos facilite un montón el trabajo. Entonces, por eso es que considero tan importantes los agentes, ¿no? Es algo que ya está encima nuestro, que nos ayuda un montón y que lo que les digo es, lo vemos cada vez más frecuente. Luego de este nivel tenemos el nivel de innovación. Tiene la capacidad de generar ideas nuevas y soluciones a problemas en diversas ramas de la ciencia. Ya vemos cómo la IA es capaz de generar contenido una vez que ha sido entrenada, por ejemplo, en la generación de imágenes, de video, de sonido, de audio, de voz, cómo es capaz de generar nuevo contenido a partir de este. Sin embargo, no podemos decir que eso sea innovación. Es generativa, sí, pero no presenta una innovación, aunque hasta cierto punto parezca que sí. La innovación ya quiere decir que hay una capacidad de generar ideas nuevas. Y si lo pensamos por un momento, esto es un concepto bien profundo, bien denso, que no sé hasta qué punto la IA pueda llegar a tener estas capacidades o a simularlas, ¿no? Pero en cualquier caso, hoy en día ya vemos que sí tiene capacidades grandes de generar o de simular nuevas ideas, ¿no? Entonces, bueno, es una discusión que está ahí presente. Y en el quinto nivel tenemos el organizacional. Tiene la capacidad para gestionar de manera integral el funcionamiento de una organización. Es decir, es capaz de tomar decisiones acertadas por sí mismo, cumplir múltiples roles al mismo tiempo, obviamente, es decir, tiene una capacidad agéntica, organizar el flujo de grandes cantidades de información en su interior, llevar a cabo planes creados por una serie de propósitos dados, gestionar y optimizar recursos y hasta incluso interactuar con entidades exteriores, asumiendo roles humanos, incluso quizás haciéndose pasar por humanos. Entonces, cuando estas grandes empresas como OpenAI, Anthropic, Meta, Amazon, en fin, dicen que quieren llevar o que quieren llegar a alcanzar el nivel de la AI, quieren decir esto, que quieren desarrollar modelos de IA que lleguen al nivel 5, IAs capaces de estar en organizaciones y gestionar organizaciones por cuenta propia, de tener innovación, tener capacidades agénticas. Entonces pueden ser capacidades que parezcan que quizás nunca puedan llegar allí, pero tampoco me sorprendería que un día lleguemos a completar de manera óptima la AGI, ¿no? Entonces, bueno, estas empresas están trabajando para hacerlo, tienen recursos inmensos, no solamente económicos, sino también de talento humano. Lo vemos cada semana en las noticias, como Meta adquiere talento humano de OpenAI, cómo hacen sus jugadas estratégicas para tener mejores equipos, para adquirir este talento humano que ha revolucionado la IA, que se luchan por tener todo este talento humano, que pagan grandes cantidades de dinero para adquirirlo. Entonces, todo eso es para qué? Para llegar a este nivel de la AI.
Entonces, sin duda alguna, hay una competencia feroz de estas empresas y pues es lo último que buscan. Entonces, están poniendo toda la carne en el asador para llegar allí y bueno, veremos qué sorpresas nos depara el futuro y qué veremos respecto a eso. Y como tercer categoría tenemos la supería. De hecho, Meta se atreve incluso a formar un equipo y llamarlo su equipo de supería. ¿Qué es la supería? Artificial Superintelligence es una inteligencia que supera la capacidad cognitiva humana en prácticamente todas las áreas del conocimiento. Automejora, toma decisiones avanzadas, potencial creativo ilimitado, que esa es otra discusión. ¿Hasta qué punto las IAs son creativas o se podría decir que son creativas? Autonomía completa, puede operar independientemente de la supervisión humana. Esto ya es delicado, ¿no? Si lo veíamos hoy, les explicaban las noticias, cómo estas herramientas de agentes IA ya ponen en riesgo nuestra información privada. Si le proveemos la información de nuestras tarjetas o todo eso, ya está representando un gran riesgo. Pues imagínense que una IA gestione por sí misma toda esta información y sin nuestra autorización, ¿no? Entonces, es también una discusión enorme que hay alrededor de esto. Pueden tener intenciones propias y operar de manera completamente independiente, generar de alguna forma desconocida autoconciencia propia. Otra discusión, hasta qué punto las IA serían capaces de generar conciencia, ¿no? Es que es un concepto también supremamente profundo. En lo personal soy muy escéptico a que las IAs puedan llegar a generar conciencia, pero bueno, la vida nos da sorpresas y con los grandes avances, pues hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, otra discusión que queda ahí. Y podría llegar a ser capaz de modelar y predecir comportamientos humanos a un nivel profundamente personalizado. De hecho, ya lo están haciendo, ¿no? Puedes solicitarle a ChatGPT que te haga con base a un audio, a una entrevista, a una clase como esta, que haga un análisis del perfil psicológico y te vas a sorprender con lo que te puede llegar a decir la IA. Hasta el momento es una IA teórica, ¿sí? Teórica, y aún hay cierta incertidumbre acerca de la posibilidad de su existencia. Sin embargo, eso no quita que empresas como Meta tengan un equipo de superinteligencia. Entonces, por esto lo digo entre muchísimas comillas, porque es algo teórico, pero bueno, las ambiciones de estas empresas, pues no quitan, no hacen a un lado todo esto. Y les dejo la siguiente pregunta. ¿Cómo creen que se miden las capacidades de un modelo de IA? ¿Con qué tipo de test se podrían llegar a comparar? ¿Alguna vez han escuchado hablar del HLE, del Humanities Last Exam? Bueno, les dejo ahí para que le pregunten a la IA y indaguen al respecto. Sin duda alguna, un tema muy interesante. De hecho, aprovecho para hacerle publicidad a nuestra web de ITER Educación. ITER-Educación, allí pueden entrar y ver un montón de contenido interesante y dentro de este contenido ver la leaderboard de los modelos de IA, que ahí está en la descripción, como pueden ver, es lo que escribe esta lista, los puntajes de los modelos obtenidos hasta el momento, hasta incluso una gráfica de cómo van evolucionando estos modelos cada vez más. Pues con esto se pueden hacer una muy buena idea de dónde están los modelos, de las capacidades que tienen, de cómo evalúan, qué tipos de test les hacen para encontrar, para estudiar las capacidades cognitivas de estos modelos de IA. Pues sin duda alguna, y también una tabla comparativa con todos estos modelos, con sus enlaces, con todas las versiones que tienen, con la ventana contextual, que ya va otro concepto muy importante que veremos más adelante. Entonces, y obviamente también las noticias semanales,
que cada sábado les traigo, entre muchos otros recursos, nuestros cursos, ejemplos de agentes IA que yo semanalmente pues desarrollo para que ustedes mismos los prueben, para que vean, para que se sorprendan con estos agentes y todo lo que pueden hacer. Entonces, ahí está a disponibilidad de ustedes de manera gratuita todos estos recursos y obviamente también de manera paga nuestros propios cursos. Pues ahí les dejo para que exploren la web de Aiter Educación. Bueno, entonces estos son los tipos de IA. Eh, Hay dos conceptos también importantes, que es la IA generativa, que quiere decir que tiene la capacidad de generar contenido nuevo. Lo vemos con las imágenes, con los videos, con las respuestas en texto que nos ofrecen. Eso quiere decir que son IAs generativas. Y que también son multimodales, es decir, que tiene la capacidad de interactuar y crear contenido de diverso tipo, como texto, imágenes, audio, video, música, etc. Hoy en día la mayoría de IAs que vemos, de modelos de IA, ya son tanto como multimodales como generativos. Bueno, entonces, qué genial poder usar todas estas herramientas, pero más genial es aprender a usarlas, es tener la experiencia y decir, ok, cuando yo le pregunto, le consulto de determinada manera, sé que la IA me va a responder de esta manera. Y a esa habilidad se le llama prompting, la habilidad de construir comandos en la IA. A estas alturas ya nos vamos haciendo una muy buena idea acerca de lo que la IA puede llegar a hacer siempre y cuando las instrucciones que le brindemos sean precisas y tengamos muy claro qué deseamos obtener con la información. Por lo tanto, la calidad del resultado depende de la calidad de los comandos, es decir, de los prompts que le brindemos a la IA. Entre más específicos, claros y detallistas seamos, mejor será el resultado. Pues con la IA sucede algo, es que la IA tiene lógica difusa. Es decir, antes nosotros con otras herramientas, si con una determinada instrucción que le brindáramos, siempre íbamos a tener la misma respuesta. Esta respuesta no cambiaba porque era basada en una lógica clásica, que es la lógica de las matemáticas. Uno más uno es dos, sin importar cuántas veces se lo preguntemos o de qué manera, siempre nos iba a brindar el mismo resultado. Con la IA no sucede esto. La lógica difusa quiere decir que si nosotros le preguntamos, si le hacemos la misma pregunta 10 veces, 10 veces nos va a generar respuestas distintas. Que si se lo preguntamos hoy, la respuesta va a ser diferente a la respuesta que nos va a brindar mañana. Que sí, en esencia, pues va a ser muy parecido, que por la veracidad de la información, pues, o las fuentes que use, pues va a ser algo muy parecido, pero no va a usar las palabras exactas, no lo va a hacer de la manera exacta. Si se lo preguntamos con una cierta variación, va a comprender o nos va a brindar respuestas distintas. Entonces, es algo que hay que tener muy en cuenta. Y obviamente, entre más experiencia tengamos al hacer estos prompts, al consultarle, entre más detalles le brindemos a la IA, pues vamos a obtener resultados de mejor calidad. Y esta es una habilidad que nosotros vamos a generar simplemente con la experiencia, con la práctica. Entre más interactuemos con el modelo, pues más vamos a aprender acerca de su funcionamiento, entre más conozcamos estos conceptos, y aquí la importancia de justamente enseñarles estos conceptos clave, pues vamos a entender en mayor grado la IA y le vamos a poder sacar mejor provecho a todas estas herramientas que nos brindan. Les dejo acá de una manera súper general lo que puede ser la estructura de un comando. Cuando le damos órdenes a la IA, es aconsejable tener un esquema mental de cómo estructurar un prompt. En primera instancia, ¿qué? ¿Cuál es el objetivo general del comando? En segunda instancia, ¿cómo? ¿De qué manera deseamos implementar la solución a esa petición? ¿Qué medios deseamos usar? ¿Qué tipo de material quiero en el resultado y qué tipo de material tengo en la entrada? Gráficos, tablas, documentos, texto, audio,
en voz. Y en tercera instancia, el contexto. El contexto es crucial. Es sumamente importante cuando nosotros interactuamos con la, incluso para nuestra vida personal y cuando nosotros interactuamos con otras personas también. ¿Qué otros parámetros deseas implementar? ¿Qué información específica deseas que se tenga en cuenta? Y en general, cualquier información o material previo que se requiera para lograr el objetivo. Entonces, tenemos estos dos siguientes conceptos. El prompting, que se refiere a la creación de una entrada de texto o imágenes, o ya vemos cualquier otro tipo de formato que se le brinde a la IA como instrucción para generar, producir e interpretar una respuesta coherente y precisa. Entonces, en la medida en que nosotros desarrollemos esta habilidad, pues podremos encontrar mejores resultados. A eso se refiere el prompting, un término que hoy en día pues está popularizándose cada vez más, que es más importante. Entonces, cuando lo escuchen, ya saben a qué se refiere, relacionado íntimamente con la IA, por supuesto, e incluso pues han denominado también ingeniería en prompting, prompting engineering, que me parece en lo personal algo exagerado, pero pues han acuñado este término. Y sin duda, pues sí hay mucha información valiosa que hay detrás de esto. Entonces ya saben cuando lo escuchen a qué se refiere el prompt. ¿Y qué es un agente? Es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales percepciones y responder o actuar de manera racional de acuerdo a una serie de funciones establecidas, logrando objetivos y maximizando un resultado esperado. Entonces, el siguiente paso sería tener en cuenta los contextos previos y la capacidad de memorización que tienen las IAs. ¿Cuál es la capacidad de memoria de la IA? ¿Qué tanto contenido, qué tanta memoria tiene la IA? Preguntémosle justamente a la IA, ¿qué tanto contexto es capaz de recibir y de gestionar una IA? Subamos de nivel. Me gustaría que le preguntasen a la IA cuál es la capacidad de memoria contextual de una IA y en específico del LLM que estén usando y en sus distintas versiones. Ya les mencionaba yo, como en la página web, acá les tengo una tabla con información con todas las versiones de cada uno de estos modelos de IA y de la ventana de contexto. Bueno, ahí les estoy dando una pista, les estoy pasando toda la pregunta, pero pues pregúntenles ustedes mismos, ¿no? Cada modelo de LLM tiene una capacidad de contexto específica, lo cual le permite mantener el contexto durante una conversación. Sin embargo, al usarlo de otras maneras, como ya hemos visto, esta capacidad le permite al modelo de IA memorizar información hasta cierto punto. Y este es un detalle bastante importante si deseamos hacer ciertas tareas. Cuando tenemos como contexto previo una gran cantidad de información, entonces debemos conocer cuál es la ventana contextual del modelo para saber si tiene la capacidad o no de gestionar toda la información que nosotros le brindemos. Puede que en una conversación casual que tengamos con la IA, en que le hagamos una consulta, una pregunta, pues la memoria que va a tener va a ser súper extendida, ¿no? Por ejemplo, en ChatGPT, que la mayoría de modelos de IA manejan el sistema de conversaciones, entonces la memoria que tiene en cada conversación es exclusivamente esa conversación. Si saltamos a otra conversación, pues no va a recordar lo que hemos hablado o como lo que hemos interactuado en las otras conversaciones. Entonces, por ejemplo, entender esto es importante, ¿no? Yo puedo tener una conversación ahí de cada semana y la IA va a recordar exclusivamente lo de esta conversación. Pero ¿hasta qué punto? Ah, bueno, esa es la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo mide las IAs esa memoria contextual?
¿Y qué es la memoria contextual o ventana contextual? Entonces, es la capacidad de recordar los detalles de un evento. En los agentes de IA, la memoria de trabajo facilita la integración del contexto en tiempo real, la generación de respuestas dinámicas con base en ese mismo contexto. Los LLM la miden en tokens. También se le conoce como ventana de contexto. ¿Qué es un token? Un token es un componente de un conjunto de datos mayor que puede representar palabras, caracteres o frases. Por ejemplo, al procesar texto, una oración se divide en tokens, donde cada palabra o signo de puntuación se considera un token. Pueden representar diversos formatos de datos, dependiendo de cómo lo maneje la IA. Es la moneda coro de los LLM. La memoria contextual se mide en cantidad de tokens. Entonces, volviendo a nuestra página web, vemos, por ejemplo, la versión de GPT 4.1 tiene una ventana de contexto de 1 millón de tokens, lo cual es un montón de información. Y es hasta el momento, pues, uno de los mayores, ¿no? Al igual que Gemini 2.5 Pro, que también tiene esta capacidad de 1 millón de tokens. Bueno, de hecho, las versiones Pro desde la 1.5 ya manejaban toda esta cantidad de contexto. Sin embargo, pues no, los otros modelos no tienen. Están, como pueden ver, alrededor de entre 100.000 hasta 200.000 tokens, que igual siguen siendo una gran cantidad de información. Si nosotros, por ejemplo, deseamos que tengan varios libros o si le subimos imágenes, ya las imágenes consumen mucho más tokens o audios o videos. Entonces, hay que entender este concepto para que cuando nosotros interactuemos con la IA, pues seamos conscientes de esto y no dejemos sin memoria la IA porque pues no va a poder hacer o cumplir a cabalidad las tareas que nosotros le solicitemos, ¿no? Si no tenemos esto en cuenta. Que si la IA se llega a quedar sin memoria, pues va a comenzar a olvidar los primeros elementos y no va a tener en cuenta todo el contexto que nosotros esperemos que tenga. Entonces, he ahí la importancia de entender lo que es la ventana contextual y cómo se mide y qué son los tokens. Bueno, vamos entonces a lo que es un rol. Ya les mencionaba antes cómo la IA, en especial los agentes, en esencia es la capacidad de la IA de adoptar un rol. Entonces, por ejemplo, le podemos ordenar a la IA que cumpla un rol determinado y actúe con base en dicho rol. Actúa como un experto y realiza esta tarea, o eres un experto de talla mundial en determinado tema y ayúdame con esta consulta, o vas a ser un programador senior conocedor de las siguientes tecnologías y me vas a responder con base en ese rol. O por ejemplo, vas a tener el rol de profesor personalizado del siguiente curso, eres el comunicador oficial de esta marca o empresa y le brindamos un contexto para que pueda ejercer esa función. Vas a ser el vendedor de esta tienda local llamada de X manera y la IA va a adoptar ese rol. ¿Quieres un asistente personal que te ayude con tus asuntos personales o un cocinero con ciertos platillos o ingredientes favoritos o que te parezcan más sencillos? ¿O hay un libro en especial, una web o cualquier fuente de información con la que quieras alimentar tu asistente? Bueno, cualquier asistente básico puede ser entrenado de esta manera y ahora saben cómo hacerlo. ¿Qué tipo de asistente personalizado crearías? ¿Ah? Ahí les dejo esta duda para que lo piensen, para que digan, ok, puedo usar la IA implementándola de cierta manera para que sea mi chef personal. Yo tengo un conjunto de recetas que suelo hacer a mi manera y yo le puedo dar esta información y decirle a la IA que actúe como mi chef personal y preguntarle o usarlo para que le enseñe a mis familiares esos platillos que yo hago. Sería un ejemplo, ¿no? Ahí les queda a ustedes para que ustedes despierten esa creatividad y desarrollen sus propios asistentes personales. Y bueno, finalicemos entonces con el
concepto más importante de este curso, de este taller, que es el agente IA. Entonces, ya vimos que era un agente, ¿no? Y los elementos importantes que tiene, un contexto y unas funciones. Ya aprendimos cómo establecer un rol para la IA y jugar con ello. Un agente IA básico está construido de dos elementos, un rol establecido y una base de datos, un contexto. Veamos este siguiente ejemplo. Vamos a llamar a nuestro agente Cibernest. ¿Qué rol tiene? Eres un asistente encargado de brindar información a los clientes respecto a una determinada compañía, tienda local, un emprendimiento, en fin. Le puedo decir incluso cuál va a ser su personalidad, que tenga un tono amable, carismático, alegre, ¿sí? Que siempre trate de esta manera a nuestros clientes. Le puedo poner una serie de respuestas predeterminadas. Por ejemplo, un saludo de bienvenida. Hola, soy el asistente virtual de X negocio. ¿En qué puedo ayudarte? Una despedida. Puedo decirle o establecer una serie de funciones. Entonces, ¿cuáles van a ser tus funciones? Resolver dudas respecto a los productos que vendamos, brindar los horarios de atención, responder preguntas frecuentes, incluso también funciones que son menos tangibles, que van mucho más allá, como motivar a los clientes a adquirir nuestros productos y servicios, promover los valores del negocio familiar. Cualquier consulta que se salga de estas funciones tendrás que responder, lo siento, esa consulta no tiene relación con el contexto de mis funciones. De esta manera estamos demarcando, le estamos poniendo un margen a esta IA para que pues no sea usada de otras maneras o para que no brinde información. Ya lo vemos de nuevo, se lo reitero, esta mañana en las noticias. Este tipo de márgenes son muy importantes, ¿no? No solamente para que no provea información que no deseemos, sino pues para demarcar de una manera muy clara el contexto de nuestro agente. Bueno, y por otro lado, entonces, una base de conocimiento para que este agente funcione pues con esa información. Entonces, de información general, cuál es el nombre del negocio, cuáles son los horarios de atención, si tienen domicilios, las preguntas frecuentes, la misión de la empresa, la visión, la información de todos los productos y servicios que se ofrezcan. Entonces, los precios, el nombre del producto, la disponibilidad, en fin, eso ya depende de nosotros, de toda la información que le querramos proveer, obviamente teniendo en cuenta esta ventana de contexto, ¿no? Entonces, lo que les decía, usualmente en texto plano, pues no va a usar tantos tokens. Pero si, por ejemplo, lo vamos a proveer con imágenes para cada uno de los productos, bueno, eso ya comenzaría a sumar. Entonces, ahí ven la importancia de conocer lo que son los tokens, la ventana de contexto y todo eso, para poder sacarle un provecho y un uso adecuado a nuestro agente. Entonces, un agente IA puede ser un asistente de cualquier índole, como ya hemos visto, desde un comunicador personalizado para un negocio de empresa hasta un profesor de un tema específico. Por ejemplo, le podemos brindar un libro o un curso que nosotros mismos armemos o que con ayuda de la IA armemos y decirle que ejerza la función de profesoría para este curso de un tema específico siempre que le brindemos el contexto correspondiente. Cualquier tipo de trabajo repetitivo mecánico será hecho por un agente IA. ¿Quieres que te ayude a estudiar un tema para el colegio, para la universidad, un curso? O de hecho, este mismo curso que lo pueden encontrar en nuestra sección de agentes IA en nuestra página web de ITER Educación. Pueden descargarlo y acceder al curso, que es un documento en texto,
y que al mismo tiempo es un agente IA con todas sus instrucciones, cargar el documento a cualquier LLM, a ChatGPT, a Claude, bueno, en fin, al que ustedes prefieran, y usarlo como un profesoría y que todo esto que les estoy explicando en este momento, pues se los puede explicar la IA justamente porque tiene toda esa información en el documento. Otro ejemplo que podemos usar en el trabajo estudio es un agente que construya documentos con base en una plantilla prefabricada. Un trabajo escolar, un acta de reunión en el trabajo, cualquier tipo de documento puede ser creado de esta manera. Entonces, dense cuenta, pueden parecer tareas muy sencillas, pero son tareas que absorben tiempo, que muchas veces toman más tiempo del esperado y que cuando le damos estas tareas, cuando creamos un agente, pues nos está facilitando en un montón todo este tipo de trabajo. Entonces ya se pueden dar cuenta el sinfín de aplicaciones que le podemos dar a la IA. Entonces, ¿qué es un agente IA? Simplemente consiste en otorgarle un rol a la IA con dos elementos mínimos, una o varias funciones y una base de datos, es decir, un contexto con el cual llevar a cabo dichas funciones. Entonces, en esencia, eso es un agente IA. Entonces, ya saben cómo construir el suyo. Ahí está, depende de su creatividad. Siempre cada semana me encanta escuchar a todas las personas que me cuenten, yo hice un asistente para mi negocio o para mis estudios que me ayuden en estas tareas, en tales otras funciones. Y qué genial escuchar cómo le han facilitado un montón de tareas que muchas veces pues llegan a ser tediosas para uno mismo. Entonces, de hecho, vemos también, por otro lado, cómo los modelos de IA están implementando ya agentes determinados. Por ejemplo, las funciones de búsqueda profunda que Gemini, ChatGPT, que ya los principales LLM tienen implementadas, son funciones agénticas. Estas investigaciones profundas, la búsqueda en la web, el que vimos hoy en la mañana en las noticias más temprano, es un ejemplo de un agente web, ¿no? El Agent Mode, que justamente pues denominan así de OpenAI, y todas las capacidades que tiene. Entonces ya vemos cómo estos sistemas están integrando agentes y cómo estos agentes son cada vez más frecuentes y más sencillos de usar y cómo están más disponibles al público en general. Pero bueno, de hecho ya les mencionaba los riesgos que hay, ¿no? Pues no todo es beneficioso, lamentablemente, con estas tecnologías, y más si no tenemos el conocimiento, si no nos hemos educado respecto a su uso, pues hay unos riesgos relacionados, ¿no? No solamente con nuestra información privada, sino con la información que genera la IA. Entonces, ¿qué son las alucinaciones? La veracidad y la censura. La información que nos genera la IA es 100% creíble. Pues, ¿qué les digo? Que no, en muchos casos no es así. ¿Es acaso la IA perfecta? No lo es. Puede llegar a equivocarse o desconocer una respuesta. Es por esto que debemos ser sumamente responsables con la información que generemos mediante la IA, así como revisar cuidadosamente y si es necesario hasta corroborar las fuentes o el origen de la información generada, incluso si esto requiere pedirle explícitamente unas fuentes concretas, lo cual es una práctica recomendada. Siempre hay que solicitemos una investigación o que solicitemos alguna pregunta, pues la idea es decirle a la IA que nos brinde las fuentes de donde obtuvo esta información. Así como el resto de tecnología es una herramienta súper útil, pero de nosotros depende darle un uso responsable. La IA perfectamente nos puede convertir en personas más perezosas e ignorantes o al contrario, en personas más inteligentes, más cultas, creativas y educadas.
Su uso adecuado nos permitirá aprender más fácilmente y ser más productivos e integrales en cualquier ámbito que deseen. Entonces, ya saben, hay que usar estas herramientas para beneficio propio y ese beneficio no es convertirnos en personas más perezosas e ignorantes. Al contrario, hay que aprovechar estas herramientas para educarnos más, para aprender cada día. Lo que les decía al inicio del curso, en nuestro bolsillo tenemos el potencial de encontrar la información de bibliotecas del mundo entero. O sea, está a nuestro alcance. Qué genial poder aprender algo nuevo. O sea, es una oportunidad que hace 30 años no teníamos. Pero volviendo al tema de la veracidad, si vemos a simple vista que la respuesta no está muy cerca a la verdad o que simplemente no nos satisface, es porque quizás debemos reformular nuestra instrucción o expresarnos de una manera más específica o diferente. O porque simplemente la IA no conoce o no posee una respuesta completa a nuestra pregunta y lamentablemente en raros casos la IA nos dirá que no sabe. En todo caso, cuando la IA ofrece una respuesta descontextualizada, se dice que está alucinando. Y sucede mucho más de lo que ustedes creen. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información que la IA nos genera. Por otro lado, se debe tener en cuenta que los diferentes modelos de IA son desarrollados por empresas privadas con intereses particulares y usualmente afinidades políticas, dependiendo de su región o país de origen. No se puede pecar de ingenuo y desconocer estos hechos. El contenido de Internet es censurable por diversas razones y la IA no es la excepción. Temas delicados limitan la IA de muchas maneras. Temas sensibles o controversiales, evitación de contenido violento o autoagresivo o prohibición de contenido peligroso o ilegal. Es decir, las IAs finalmente están programadas porque finalmente de poder pueden, pero están programadas o tienen unos rieles para que no provean este tipo de información o para que tengan cautela o cuidado cuando se les solicitan o se les pregunta respecto a este tipo de temas. Ahí como pueden ver, ¿no? Así como ellos tienen programadas bajo esta lógica difusa, tienen unos rieles o unos márgenes por donde ir o por donde no ir, pues igualmente existen maneras de evitar esta censura. Entonces, hay siempre un riesgo latente, ¿no? Lo que les decía al inicio. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con la información que nosotros le brindemos o también con la información que la IA nos provea. El conocimiento es poder, la clave está en saber usarlo, la clave está en saber cómo preguntarle a la IA, en generar estabilidad del prompting, en qué preguntas hacerle a la IA. El conocimiento está ahí latente, el conocimiento de bibliotecas enteras del mundo entero. La cuestión es simplemente saber cómo preguntárselo. Y bueno, de esta manera pues concluyo este taller, este curso, y les dejo las siguientes preguntas a ustedes. ¿Qué agentes IA les gustaría crear? ¿De qué manera quisieran implementarlos? En WhatsApp, en Telegram, en su propia web. Hay muchísimas maneras, ya son soluciones tecnológicas que pueden variar, pero la esencia, si entienden estos conceptos, si entienden, si tienen claros estos términos, ya van a poder implementarlo de la manera que ustedes deseen, van a poder hacerle o sacarle el máximo provecho a estas herramientas. Entonces, ahí está. De ustedes depende qué hacer, cómo educarse. Como siempre les decimos en la intereducación, hay que educarse con inteligencia. ¿Qué les gustaría crear o aprender con ayuda de la IA? ¿Hay algo que siempre han querido aprender? Bueno, esta es la oportunidad, háganlo. ¿Qué herramientas quisieran aprender a usar?
herramientas de generación de imágenes, de video, de audio, de música, de diagramas. O sea, hoy en día hay en Internet una infinidad de herramientas con IA. Solo es cuestión de indagar, de preguntar qué herramientas existen, de conocerlas, de probarlas y decir, ah, qué genial, esta herramienta me parece sumamente útil para, por ejemplo, hacer resúmenes, para generar imágenes, ¿no? Que es el boom hoy en día, los videos y las imágenes. Y qué agentes o cursos se plantearían crear, qué ideas de agentes ya tienen. Bueno, ahí ya, como les decía, en nuestra sección de agentes ya pueden ver varios ejemplos para que aprendan, para que los usen, pueden que les sean de utilidad, para que vean y se inspiren y ustedes mismos hagan sus propios agentes. Entonces aquí les dejo varios enlaces que, de nuevo, si van a nuestra web y descargan el archivo, pues tendrán acceso a todos estos enlaces, a toda la información. De distintas herramientas. Entonces yo las he categorizado pues de alguna manera, pero pues lo que les digo, en Internet lo que uno encuentra es infinidad de herramientas de investigación. Por ejemplo, tenemos a Perplexity, Notebook LM, que es de Google, una excelente herramienta, Google AI Studio, que también es una herramienta que tiene muchas más funciones y una de ellas pues es la investigación. Para mapas conceptuales y diagramas tenemos a Napkin, una de las más populares, XMind. También hay otras herramientas para generar mapas conceptuales con base en un contenido o incluso podemos solicitarle a la IA que nos investigue y nos genere los diagramas. Para generación y transcripción de audio y voz tenemos Audio, una herramienta para generar música, espectacular, muy buena. Ahí está para que la prueben, para que vean todo lo que es capaz de hacer. Tenemos a DeepGram, que es capaz de transcribir audios. Y Eleven Labs, que también tiene un montón de funciones, clonación de voz. Ojo que con esto te pueden hacer muchas cosas para bien y para mal. Ya, yo creo que ya han visto algunos ejemplos al respecto. Herramienta que pasa de texto a voz, de voz a texto, crea subtítulos, en fin, tiene un montón de funciones espectaculares. En la generación de imágenes tenemos a Sora, que pues es de ChatGPT, bueno, de OpenAI, a Google FX Imágenes, que es excelente herramienta, que es gratuita. Bueno, muchas de estas herramientas de generación de imagen y video tienen, si son gratuitas, tienen un cierto límite, porque ya generar este tipo de material pues requiere muchos más recursos y por lo tanto pues limitan su uso. Leonardo también tiene un montón de estilos gráficos, o sea, su Canva es espectacular. El Adobe Firefly también tiene muchas generaciones, como el relleno generativo, eliminar elementos de una imagen o de fotos. Google AI Studio, que también genera imagen y video. Y ya exclusivas de generación de video tenemos VO2, que es gratuita desde Gemini o desde Google AI Studio con sus limitaciones. VO3 sí ya es totalmente paga. Bueno, de hecho creo que por ahí la están liberando para hacer 2 o 3 videos diarios. Entonces ahí explorando se van dando cuenta de las limitaciones que tienen estas herramientas. También tenemos One, Pika, Runway, una de las más importantes también en cuanto a generación de video. Y estas son las principales herramientas. Por lo que les digo, hay muchísimas más. Solo es cuestión de que ustedes indaguen, de que busquen. En YouTube uno encuentra un montón de videos con nuevas herramientas que son chinas, que son de este lado, que son de otro lado, de otra empresa, que siempre cuando inician pues dan sus límites son mucho más amplios que otras herramientas que pues ya tienen ahí su experiencia y tienen su trabajo. El caso es que pues hay un montón de herramientas que son de libre uso, que podemos usar a nuestra disposición, con la que podemos generar un montón de cosas.
Entonces, de ustedes depende de su creatividad para que hagan cosas interesantes con todas estas herramientas y que se faciliten la vida, ¿no? Que finalmente es el objetivo. Entonces, ahí les dejo nuestras redes sociales, síganos, también nos pueden seguir en nuestro canal de WhatsApp, que estamos subiendo un montón de contenido, un montón de información. Ahí pueden ver también los enlaces a estos talleres que todos los sábados estamos haciendo. Eh, entonces, no es más que nos sigan para que queden atentos ahí a las noticias semanales, a los avances. También publicamos nuestros agentes, damos un ejemplo, casos de uso. En fin, hay un montón de material a su disposición, totalmente gratuito, para que ustedes vean, para que aprendan, para que sepan qué herramientas hay. Entonces, ahí estamos subiendo un montón de información y de contenido que estoy seguro es muy, muy interesante. Entonces, con eso los dejo el día de hoy. Espero que hayan aprendido, que aprendan, que sigan aprendiendo y que usen la IA a su favor. Y me despido diciéndoles que siempre recuerden educarse con inteligencia. Hasta una próxima y un feliz fin de semana.